del parcial del semestre pasado. ¿Ok? Esto fue el parcial del semestre pasado y vamos a resolver el ejercicio de capacidad de carga. Es el último problema. Problema 4. ¿Ya? Este problema engloba todos los aspectos teóricos de cimentaciones superficiales que hemos visto. Por eso es que lo resolveré. ¿Ya? Aquí está. Dice, la figura muestra un pórtico de concreto armado de 7.5 metros de distancia entre apoyos, cuyas cargas serán transmitidas al terreno a través de zapatas rectangulares rígidas. Ya nos informa que la zapata es rígida. Ese es un dato que subrayar. ¿Ok? Dice, bueno, la zapata Z01 y Z02. Durante las exploraciones geotécnicas se verificó el siguiente perfil. Desde la superficie, que es 0 metros, hasta una profundidad de 7.5 metros, hay presencia de arcilla rígida. Ahí está. Por lo tanto, el mecanismo de falla es corte general, ¿cierto? El peso específico saturado, 2.05 gramos centímetro cúbico. El ángulo de fricción no drenado es 0. La cohesión no drenada, 1.85 kilogramos centímetro cuadrado. Módulo elástico, 750 kilogramos centímetro cuadrado. Y coeficiente Poisson de 0.5. A partir de los 7.5 metros está el macizo rocoso. Luego, la superficie del terreno tiene una pendiente de 12 grados. El nivel freático está en la superficie. ¿Ok? La zapata Z01 tiene un ancho de 2.4, un largo de 3.6, una profundidad de 1.5 metros y transmite cargas verticales, cargas horizontales y un momento flector paralelo al al largo de la cimentación. Además nos dice, considerando que la adherencia entre la cimentación y el terreno es 1.5 kilogramos centímetro cuadrado, se pide calcular lo siguiente. Utilizando la formulación de Hansen, determina la capacidad de carga admisible de la zapata 1 y verificar si cumple el criterio de resistencia. Luego debemos calcular el asentamiento inmediato en el centro de la zapata 1. Utilice los factores de Steinbrenner y Fox que están en el formulario. Y finalmente nos dice cuál debe ser el asentamiento máximo de la zapata 2, de tal manera que no se permiten grietas en la edificación. Comente sus resultados. Bien. En primer lugar, debemos identificar qué método vamos a utilizar, ¿no? Y el problema nos dice que usemos el método de Hansen. Así que planteamos la solución. Ahora, si se dan cuenta, las cargas están en toneladas, pero los parámetros de resistencia están en gramos centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que uniformizar. Recuerden que 1 gramo centímetro cúbico equivale a 1 tonelada metro cúbico. ¿Ok? ¿Qué más? 1 kilogramo centímetro cuadrado equivale a 1 tonelada, perdón, a 10 toneladas
por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, digamos, bueno, en realidad conviene calcular en toneladas metros cuadrados, porque las cargas están en esa unidad. ¿Ya? Entonces, empezamos con el ítem A. ¿Ya? Capacidad de carga admisible de la zapata Z01. El mecanismo de falla, ya sabemos, es corte general. Entonces, este suelo, al ser arcilla, tiene parámetros no drenados. Y como el ángulo de fricción es 0, entonces, si revisamos el formulario, tengan el formulario a la mano, nos dirigimos al método o a la ecuación de Hansen, acá dice, ¿no? Vamos a hacer lectura. Hansen propone una ecuación similar a Meyerhoff, complementando con dos factores. ¿Ok? Esta es la ecuación general, la que está en la parte superior. Esta de acá. Pero cuando el ángulo de fricción es 0, o sea, en una condición no drenada, la ecuación de arriba se reduce a esta segunda ecuación. ¿Ok? Y ustedes se preguntan, ¿y cómo se reduce? Pues bien, cuando el ángulo de fricción es 0, usando estas ecuaciones para calcular los factores de capacidad de carga, n sub c resulta 5.14. N sub q, 1 y n sub gamma, 0. Y si se dan cuenta, pues n sub gamma al ser 0, todo este tercer término se reduce a 0. ¿Ok? Y no solamente eso, que al final simplemente q por nq, que vale 1, se reduce a q. Eso es. Y finalmente hay alguna modificación en cuanto a los demás factores, y todos son factores sub c, ¿no? O sea, ni siquiera hay que calcular los factores sub q ni los factores sub gamma, ¿no? Solamente los factores del primer término. Y en este caso, esta cohesión no drenada es justamente el valor, el dato que nos da el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. ¿Está claro eso? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí me escuchan, no? Sí, maestro, sí lo escuchamos, todo claro Ya, hasta ahora. perfecto. Siempre le voy a pedir confirmación porque no vaya a pasar como una semana que estuve como media hora hablando y me di cuenta que no tenía internet. Ya, bueno, aquí está. Vamos a usar esta ecuación, ¿ya? Y en esta ecuación, lógicamente, que debemos identificar los parámetros, ¿no? ¿Ok? Así que, para calcular Q, debo evaluar el efecto del nivel freático. Efecto del nivel freático. ¿Ya? Bien, el valor de Q, ¿cómo se calcula? Recuerden que el valor de Q es el esfuerzo vertical efectivo. Y como tal, en este caso, como el nivel freático está en la superficie, el suelo se encuentra saturado, esto vendría a ser la profundidad de cimentación, o si quieren, ese es el esfuerzo vertical efectivo, que se calcula como el esfuerzo total menos la poropresión, ¿no? El esfuerzo total es la profundidad, que en este caso es D sub F, por el peso específico saturado. Y la poropresión es la altura de agua, que también es D sub F, por el peso específico del agua. Si factorizo D sub F, me queda el peso específico saturado menos el peso específico del agua, al cual
se le conoce como peso específico sumergido, ¿no? ¿Ok? Entonces, hacemos ese cálculo. La profundidad de cimentación es 1.5 metros y el peso específico saturado que nos da el problema es 2.05. Ya lo pasamos a toneladas y le restamos el peso específico del agua en unidades de masa, ¿no? Haciendo el cálculo, a ver, me dictan cuánto sale. 1.7575, sí, ¿no? 1.575 toneladas por metro cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Sí, está bien. Ahora, el peso específico que normalmente utilizábamos en el tercer término, acá ya no tiene sentido calcularlo. Porque, si volvemos a la ecuación, recuerden, ¿no? Que si uso esta ecuación general, debería calcular el peso específico del tercer término, tomando en cuenta el efecto del agua. Pero, como n sub gamma se vuelve a cero, pues este tercer término se cancela. Y cuando se trata del ángulo de fricción igual a cero, ya no es necesario. ¿Ok? Pero por costumbre lo vamos a calcular. Como el nivel freático está sobre el plano de cimentación, este es el caso 1, ¿no? Caso 1. Y en ese caso, pues tengo que restar al peso específico, el peso específico del agua. O sea, 2.05 menos 1, 1.05 toneladas metros cúbicos. Repito, este valor no lo utilizaré en el cálculo. ¿Ya? Luego, tenemos que analizar el efecto de las cargas excéntricas. ¿Ok? Y se dan cuenta de que siempre que hay un momento va a haber carga excéntrica o efecto de cargas excéntricas. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, vale la pena explicar lo siguiente. Imagínense, yo analizo únicamente la zapata 1. ¿Ya? Entonces aquí ahí está la zapata 1. Donde, a ver, vamos a ponerle otro relleno. Ahí está. Esta es la zapata 1. ¿Ok? Aquí, este es el largo, cuyo valor es 3.6 metros. Este es el ancho, de 2.5 metros. Perdón, 2.4 metros. Ahí está. Zapata 1. ¿Ok? Ahora, me dice de que hay una carga vertical y una carga horizontal. Y además me dice que el momento es paralelo al largo de la cimentación. ¿Qué significa eso? Recuerden que el momento es un vector. Ese vector debe ser paralelo al largo de la cimentación. Eso es lo que me está diciendo. Esa no es la zapata. ¿Perdón? Esa zapata. No le escucho. ¿Ya? Este es el momento. El momento no es un círculo, ¿no? Sino es un vector. ¿De acuerdo? Ahora, el efecto de este momento, si utilizan la regla de la mano derecha, el pulgar lo alinean con
con el vector momento, los 4 dedos, es el efecto de este momento. Ahí está. ¿Ok? Se llama momento paralelo al largo porque efectivamente ese vector está paralelo al largo. Ahora, este momento causará excentricidad en B. ¿Ok? El giro da en el sentido al ancho de la cimentación. Por eso es que decíamos que el momento en L afectará generando una excentricidad en B. Y de la misma manera, si yo tengo un momento paralelo al ancho de la cimentación, sería este. Vamos a colocarle otro color para diferenciar. ¿Ok? Ese sería momento. Y tomas acá. Ese sería momento paralelo a B. O sea, M sub B. Y siguiendo la mano derecha, pues el giro que causa afecta al ancho B. Entonces el efecto del momento paralelo al ancho afecta al largo. ¿De acuerdo? No sé si eso se entiende. Sí, maestro. Ya. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Porque aquí es donde se confunden muchos, ¿ya? Entonces, ya he explicado ello, resulta que en el problema el momento paralelo al ancho es 40 toneladas, no, 45 toneladas por metro. El momento paralelo al ancho no me dan, significa que no existe, o sea, es cero. La carga vertical es 360 toneladas y la carga horizontal es 60 toneladas. Entonces calculamos la excentricidad como el momento entre la carga vertical. Bueno, aquí tengo momento 45 toneladas por metro entre 360. Esto sale un octavo, me parece. Sí, ¿no? Un octavo es 0.125. Corroboren, por favor. Y la excentricidad en dirección L. Esto resulta 0. Simplemente 0. Además, debemos verificar de que esta excentricidad no supere, claro, B sextos, ¿no? Y B sextos es 2.4 entre 6. Esto es, ¿cuánto sería? 2 quintos, 0.4, ¿no? Y precisamente no supera, pues sí cumple. Ya recuerden que la excentricidad no debe superar a la dimensión donde se da la excentricidad entre 6. Entonces sí cumple. Que la excentricidad en B. ¿Ok? No sé si hasta ahí está claro. ¿Hay preguntas? ¿Todo bien? Sí, maestro, todo bien hasta ahora. Ya, gracias. Ahora modificamos las dimensiones. B' sería B menos 2 veces la excentricidad en dirección B. Y L', L menos 2 veces la excentricidad en dirección L. O sea, 2.4 metros menos 2 por 0.125
Esto sale 0.25, 0.15, ¿no? Al final queda 2.15. Y abajo simplemente, como no hay excentricidad, sigue siendo 3.6. Y con eso calculamos el área efectiva. El área efectiva es igual a B' por L'. 2.15 por 3.6. Esto sale algo de 7, ¿no? 7.7 más o menos, a ver. 2.15 por 3.6. Sí, 7.74 metros cuadrados. Y finalmente calculamos la carga de servicio. Carga transmitida o carga de servicio. Esta carga de servicio se calcula como la carga vertical entre el área efectiva, o sea, 360 toneladas entre 7.74 metros cuadrados. Resulta algo de 45, un poquito más me parece. 7.74, 46.51. 46.51 toneladas por metro cuadrado. Hasta ahí es que se analiza la excentricidad. Hasta calcular la carga transmitida o la carga de servicio. ¿Ok? Uy, se borró. Bien. Ya hemos analizado el efecto del nivel freático, el efecto de las cargas excéntricas y ahora procedemos con calcular los factores. Es más, ya no necesito los factores de capacidad de carga, ¿no? ¿Cierto? De frente puedo calcular el factor de forma, S sub C, luego el factor de profundidad, D sub C, factor de carga inclinada, factor de pendiente del terreno, factor de base inclinada, ¿ok? Directamente, pero igual, aunque no se utilizará en el cálculo, vamos a determinar los factores de capacidad de carga. Y el ángulo de fricción en este ejercicio vale 0. Entonces N sub C vale 5.14. N sub Q se reduce a 1. Y N sub gamma se reduce a 0. Y justamente este valor, 5.14, está acá. O sea, en realidad esto es N sub C. ¿Ya? Pero pues, Hansen pues, dijo, oye, ya no colocamos N sub C, sino 5.14, ¿no? Y si ustedes observan, aquí está, ¿no? Ya ustedes prueben, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando phi es 0? Bueno, tangente de 0, 0, e a la 0 se reduce a 1, tangente 45 es 1, n sub q es 1. Ahí está. Ahora, n sub gamma, tangente de 0, 0, ahí está. Y n sub c sería 1 menos 1 por cotangente de phi, ¿no? ¿Y cuánto es la cotangente de phi? Es infinito, ¿no? Ya, ahí hay un truco que hay que hacerlo, ¿no? No sé si... A ver, acá tengo los factores de capacidad de carga. Y si se dan cuenta, bueno, esta es el mismo cuadrito de Excel, ya que compartí con ustedes en el formulario es lo mismo, solo que lo que compartí es en PDF
Este cuadrito yo lo realicé cuando era estudiante, así que desde esas épocas todavía. Y aquí lo que hago es utilizar un artificio, ¿ya? Porque si yo coloco el valor de 0, observen, no es 0, porque si yo pongo el valor de 0, pues no puede calcular, ¿no? Porque 1 menos 1 sale 0. Por cotangente de 0, la cotangente de 0 es infinito, pues, es indeterminado, no se puede calcular. Entonces, ¿qué se hace? No se pone 0, se pone un valor muy cercano a 0. ¿Ok? Ahora sí, ¿no? Y si aumento más cifras, sigue siendo 5,14. O sea, yo puedo hacer el análisis a través de límites, ¿no? Puedo calcular el límite de esta función cuando phi tiende a 0. Me sale 5,14. Eso en Basic, en Hansek también es lo mismo, en Meyerhof también. La única diferencia quizá es en Terzaghi, bueno, un valor un poquito superior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se ha hecho. ¿Ya? Recuerden, si no se puede calcular, hay que usar límites, el concepto de límites, ¿no? Bien, ahí está. Luego calculamos el factor de forma. Factor de forma. Y antes de continuar, aquí estamos usando Hansen. El factor de forma es el factor S, ¿no? Porque no necesito calcular los demás, solo S sub C. Y en este caso, se debe utilizar B', que vale 2,15, y L', que es igual a L, ¿no? Siguiendo la metodología. ¿Qué dice acá? Cuando hay cargas excéntricas, aquí está, ¿no? Cuando hay cargas excéntricas, hay dos métodos, el método 1, el método 2. El método 1 es aplicado a la ecuación de Hansen y Bessick. Justamente el problema me dice utilizar Hansen. ¿Qué dice este método? Que usar B' en el tercer término. Bueno, en mi ecuación no hay tercer término, así que no analizo eso, pero sí debo calcular los factores de forma en función de B' y L'. Y los factores de profundidad en función de las dimensiones originales. Eso es lo que voy a hacer acá. Calculamos S sub C. Pero como el ángulo de fricción es igual a 0, entonces S sub C se vuelve 0,2 por B' entre L'. Y ahí calculamos. Eso también está en el formulario. Aquí observen. Volvemos a Hansen. Ahí está. Dice, cuando phi es 0, usar esta ecuación. ¿Ok? Y bueno, haciendo el cálculo, no sé cuánto saldrá. Y eso resulta 0,12. Ahí está. Ya no calculo los demás, ¿ah? Solamente ese factor. Luego, factor de profundidad. D sub C. Aquí sí se utilizan las dimensiones originales. Utilizar B igual a 2,4 y L 3,6. Entonces, calculamos D sub F entre B, 1,5 metros entre 2,4. Esto sale 5 octavos, ¿no? 5 octavos sería 0,6 y algo, ¿no?
0.625. 0.625. Y como este valor es menor que 1, entonces K es de su F entre B, o sea, 0.625. ¿Ok? Y igual el formulario me dice, cuando phi es 0, usar D sub C igual a 0.4 veces K. Recuerden que hemos hecho ya este cálculo. Entonces aquí vamos a utilizar como phi es igual a 0, entonces D sub C va a ser simplemente 0.4 veces K. Haciendo ese cálculo, multiplicando por 4, tenemos 5 medios, 2.5. No, es mucho, ¿no? Ah, es 0.25, ya me faltó, en realidad se multiplica no por 4, por 0.4. 0.25. ¿Ok? Luego calculamos el factor de carga inclinada. Factor de carga inclinada. I sub C. Igual acá, bueno, lo calculamos porque hay carga horizontal y carga vertical. Para phi igual a 0, este factor es 0.5 menos la raíz cuadrada de 1 menos la carga horizontal entre el área efectiva por el coeficiente de adherencia. ¿Ok? Ahí está el formulario. Justamente estamos por acá. Y en este caso tengo que identificar cada uno de estos valores. H es la carga horizontal, que vale 60, me parece, sí, 60 toneladas. Carga paralela al plano de apoyo, ¿no? De cimentación. ¿Ok? Ahora, A sub B es el área efectiva que ya hemos calculado, 7.74. Y C sub A nos dan de dato. Está justo por acá. Y vale 1.5 kilogramos. Centímetro cuadrado. Esto pasado a toneladas sería por factor 10. 15 toneladas metros cuadrados. Ok, recuerde que 1 kilogramo por centímetro cuadrado, si lo pasamos a toneladas, sería 10 a la menos 3 toneladas, ¿no? Porque una tonelada tiene 1000 kilos. Y 1 metro tiene 10 a la menos 2 centímetros, ¿no? Si le vamos al cuadrado, arriba queda 10 a la menos 3, abajo 10 a la menos 4, sale 10, ¿no? Ahí está el factor de conversión. ¿Ok? Solo lo dejo por ahí. Y reemplazando, en esto le llamo la ecuación 2. Tenemos ese factor, 0.5. Se van a dar cuenta que este factor sale negativo. La carga es 60 toneladas. El área efectiva es 7.74 metros cuadrados por 15 toneladas metros cuadrados. Las unidades se cancelan y al final sale negativo.
Ahí está, menos 0.20. Menos 0.20. ¿Ya? Y sale negativo justamente por esa razón, es que en esta parte de la ecuación, ese factor tiene signo negativo. Entonces, al final se vuelve positivo, ¿no? El siguiente factor de inclinación de terreno, es el factor G sub C. A ver, si me escuchan, ¿no? Sí, estamos conectados. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesor. Ya, gracias. ¿Cómo se calcula este factor? En el formulario nos dice, cuando phi vale 0, G sub C es beta entre 147. ¿Y quién es beta? Beta viene a ser justamente la pendiente del terreno. Entonces el terreno tiene una pendiente de 12 grados. Ese es el terreno. Esa es la horizontal. Y este ángulo es beta. ¿Ok? Esta es la superficie de terreno natural, nivel de terreno natural. Y justamente para nuestro caso, o para phi igual a 0, G sub C es beta entre 147. Y en el problema, beta vale 12 grados. Entonces G sub C sería 12 entre 147. Va a ser muy pequeño, casi no va a influir mucho, pero igual hay que calcularlo, ¿no? Sí, pues muy pequeño, 0.08. Y por último, el factor de base inclinada. Factor de base inclinada. ¿Ok? Y para phi igual a 0, el factor de base inclinada es igual a nu sobre 147. ¿Y qué viene a ser nu? Es el ángulo en el problema. Nu vale 0, porque la base es horizontal. La cimentación se apoya en un plano horizontal, ¿no? Ahí está justamente. Cuando phi es 0, pues en B sub C es nu entre. Y nu viene a ser el ángulo de el plano donde se apoya la cimentación, ¿no? En nuestro caso, ese plano es horizontal. Por eso es que vale 0. Por lo tanto, B sub C sería 0. Y ahora reemplazamos en la ecuación 1, tenemos la carga última como 5.14 por la resistencia al corte no drenado, que es 1.85. Eso ya hemos convertido a 18.5 toneladas metros cuadrados. Empleamos ese valor, 18.5 toneladas por metro cuadrado, multiplicado por 1 más S sub C,
que vale 0.12 más D sub C que vale 0.25 menos factor de inclinación de carga que vale menos 0.20 menos G sub C que vale 0.08 y menos B sub C que vale 0 más la sobrecarga, el valor de Q que vale 1.575. Y haciendo el cálculo, por 1 más 0.12 más 0.25, menos por menos se vuelve positivo. Más 1.575. Ahí está. 143.26. 143.26 toneladas metros cuadrados. Y finalmente la capacidad de carga admisible. Capacidad de carga admisible. La capacidad de carga admisible es la carga última entre el factor de seguridad. O sea, 143.26 toneladas metros cuadrados entre 3. Y resulta 47.75. Eso sería la respuesta parcial. Ahora vamos a verificar. Verificando. ¿Qué se debe verificar? Que la carga de servicio no supere a la carga admisible. La carga admisible es 47.75 y la carga de servicio es 46.51. Está bastante cerca, ¿no? Pero no supera. Entonces está bien. Así cumple la condición. Colocamos acá, por lo tanto, cumple el criterio de capacidad de carga por resistencia. Cumple el criterio de capacidad de carga por resistencia. Allí termina el ítem A. ¿Ok? Porque al final me dice verifique si cumple el criterio por resistencia. En este caso sí está cumpliendo. ¿Qué pasaría si no cumpliera? Si no cumpliera, deberíamos modificar las dimensiones, ¿no? Hasta que satisfaga esa condición. No sé si eso está claro. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ok. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el ítem B. Dice calcular el asentamiento inmediato en el centro de la zapata Z01. Utilice los factores de Steinbrenner
y Fox. Eso está en el formulario. ¿Ya? Repasando un poco, recuerden que cuando se calcule el asentamiento, aquí está, asentamiento inmediato se calcula en suelos granulares y asentamiento por consolidación primaria se calcula en suelos cohesivos, ¿no? Aunque el problema indica de que es una arcilla rígida, por lo tanto hay que calcular el asentamiento inmediato. Es más, me dicen ahí explícitamente calcular el asentamiento inmediato. ¿Ok? Primero, debo saber de que el asentamiento de una zapata rígida es diferente al asentamiento de una zapata flexible. Pero hay un factor que iguala, ¿no? Y ese factor es 0.93. ¿De acuerdo? Y para calcular el asentamiento de una zapata flexible, yo utilizaré esta ecuación, es la ecuación de Timoshenko. ¿Ok? En esta ecuación de Timoshenko, ustedes ven que hay diferentes factores, alfa, I sub S, I sub F. Y esos factores, sobre todo I sub S y sub F, se determinan con la solución de Steinbrenner y la solución de Fox. En ese sentido, para no estar transcribiendo, copiaré esta ecuación y justamente vamos a resolver. Ahora les voy a enseñar cómo se determina cada uno de esos factores. ¿Ok? Entonces, asentamiento inmediato de la zapata Z01. El problema me dice que esta es una zapata rígida. Por tal motivo, debo utilizar esta correlación. ¿Ok? Finalmente, el asentamiento, si yo uno ya estas dos ecuaciones, el asentamiento inmediato de la zapata rígida es 0.93 veces el asentamiento de la zapata flexible, que a su vez es Q sub 0, B', 1 menos coeficiente Poisson al cuadrado, entre el módulo elástico del suelo, por alfa, factor de forma, factor de profundidad. Esta va a ser la ecuación 3, donde Q sub 0 es igual a la carga de servicio. Es la carga que se transmite o que transmite la cimentación. Y eso vale 46.51 toneladas por metro cuadrado. Eso es lo que hemos calculado. Está por acá. ¿Ok? B', en este caso va a ser igual a B medios. L' va a ser igual a L medios. ¿Y por qué? Pues justamente estamos calculando el asentamiento en el centro. Y acá dice, ¿no? B' será igual a B medios y L' igual a L medios cuando se calcule el asentamiento en el centro de la cimentación. Si usted quiere calcular en la esquina, entonces usas B' igual a B y L' igual a L. Además dice que H es la profundidad desde el nivel de cimentación hasta la roca o 5 veces B. Entonces, de una vez estimamos esos valores. 2.4 metros. Entre 2 resulta 1.2 metros. 3.6 metros entre 2 resulta 1.8 metros. Y H, en este caso, va a ser la distancia vertical desde la cimentación hasta la roca. Esto es el valor de H, que lo puedo calcular como todo esto vale 7.5. Menos esta distancia es de F. Lo calculamos de esa manera.
7.5 menos df. O sea, 7.5 metros menos 1.5, 6 metros. Es la distancia vertical desde el nivel de cimentación hasta el nivel de roca. ¿Ok? Ahora, si yo no tuviera el nivel de la roca definida, entonces ahí utilizo esta condicional. H 5 veces P. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego, ¿quién es el coeficiente Poisson? Eso nos dan de dato. El ejercicio dice que el coeficiente Poisson es, por acá está, 0.5. El módulo elástico del suelo dice que vale 750 kilogramos centímetro cuadrado y lo cambiamos a toneladas, factor 10. ¿Ok? Y ahora calculamos los factores alfa. ¿Ok? Y eso lo hemos visto en la clase pasada. Recuerden que alfa está asociado con el ábaco de Fadum, ¿no? Cuando usted calculaba los esfuerzos debajo de la esquina de una cimentación, usabas toda la geometría como una sola sección, un solo sector, ¿no? Si el punto estaba debajo del borde, pues dividías en dos regiones, y si estaba dentro de la región, dividías en cuatro, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos calculando el asentamiento en el centro, alfa vale 4. Cálculo de asentamiento en el centro de la zapata. Por eso vale 4. Y luego, factor de forma. Y sub S. Usamos la ecuación de Steinbrenner. ¿Ok? ¿Qué dice Steinbrenner? Que este factor de forma es igual a I sub 1 más 1 menos 2 veces el coeficiente Poisson sobre 1 menos el coeficiente Poisson por I sub 2. Donde I sub 1 e I sub 2 están en función de M y N. Y M es igual a L' entre B, N es igual a H entre B'. L' ya habíamos calculado, vale 1.8. B' vale 1.2. Esto sale 3 medios, 1.5. H vale 6 metros. B 1.2. Esto sale 60 entre 12, eso vale 5. Y con esto nos vamos a la tabla. Y obtenemos I1 e I2. ¿Ok? ¿Cómo usamos la tabla? Es muy sencillo. La tabla es muy intuitiva. Está por acá la tabla. Las dos últimas tablas. Dice factores de I1 y I2 en función de M y N. ¿Ya? La primera fila son valores de M, que en esta primera tabla varía desde 1
hasta 4.5. Y la siguiente tabla continúa. 5, 6, 7, 8 hasta 500, ¿no? En cambio, la primera columna son valores de n, ¿ya? Que varía desde 0,1 hasta 500 también. Ahora, ¿cómo se obtuvo esta tablita? No sé, a ver, para que ustedes sepan. No sé si lo tengo acá. Yo recuerdo haberlo realizado por acá. No. Factores de influencia. Debe estar acá. No, no son estos. Bueno, en realidad esta tablita también uno lo puede elaborar, ¿ya? Pero es muy, muy compleja. Involucra estas ecuaciones, ¿no? Aquí están. Y sub 1, una función que depende de m y n. Y sub 2, otra función que depende también de m y m. ¿Ya? Entonces, ¿se puede calcular? Claro que sí, ¿no? Pero ya utilizan pues la tabla del formulario. Entonces, en nuestro problema, m vale 1.5 y n vale 5. ¿Cómo ubicamos en la tabla? Muy sencillo. Ubicamos en la primera fila el valor de m, dice que es 1.5, y en la primera columna el valor de n es 5. Y ahí está, ¿no? Para cada valor de m y n hay dos valores, uno es I1 y el otro es I2. Entonces, pero debo elegir ambas intersecciones, ¿no? En esta fila y en esta columna. Significa que los factores que estoy buscando son estos dos. Ahí está. Repito, una vez elegido el valor de m en la misma columna y direccionada con el valor de n, encuentro esos dos números. El primer número es para I sub 1, el segundo número es para I sub 2. Así que ahora transcribimos. I sub 1 sale 0.496, me parece. Sí, y luego está 0.045. Finalmente reemplazamos en esta ecuación y obtenemos I sub s. El coeficiente Poisson vale 0.5. Es más, acá se va a cancelar, ¿no? Todo este segundo término se reduce a 0, ¿no? Y esto resulta 0.496. Que lo podemos redondear incluso a 0.5, ¿no? Pero ahí lo dejamos. Ahí está el factor de forma. Luego el tercer factor y el último es el factor de profundidad. I sub f. Ese es el factor de Fox. ¿Ok? ¿Y qué dice este factor? En realidad, este factor se obtiene a través de ábacos. Para ello, previamente debo identificar el coeficiente Poisson. Luego, debo identificar la relación D sub f entre B, o sea, 1.5 entre 2.4. Eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Recuerdo que era 0.625. Y debemos calcular la relación entre L y B. 3.6 entre 2.4. Eso sale 3 medios, o sea, 1.5.
¿Ok? Y con esto nos vamos al ábaco. Con los tres valores en el ábaco de Fox. Eso también está en el formulario. Bueno, en realidad todo está en el formulario. Por eso es importante que ustedes tengan a la mano el formulario y sepan utilizarlo. Aquí está. Factores de Fox. Hay solamente dos gráficos. En realidad se puede construir también ábacos para diferentes coeficientes de Poisson. En realidad es muy complejo, ¿ya? Pero en este caso solamente se muestran dos y en el curso se evalúa para esos dos coeficientes de Poisson. Entonces lo que hacemos primero, identificamos el coeficiente Poisson correspondiente a nuestro problema. Y en este gráfico es lo que analizaremos y determinaremos aquí. Ahí les voy a mostrar cómo. La nueva página. Sí. ¿Ok? Este es el abaco de Fox. Es intuitivo también. Primero identifico el coeficiente Poisson, ¿no? Porque hay dos abacos. Y bueno, resumiendo, el coeficiente Poisson para este ejercicio era 0.5 de su F entre B, 0.625, y el entre B es 1.5. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos en el eje horizontal el valor de DF entre B. Esto es 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6. 6.25 más o menos está por acá. 0.625. ¿Ok? A partir de ahí debo trazar una línea vertical. Luego, la relación L entre B. Aquí dice, ¿no? Cuando L entre B es 1 es la curva continua, esta de acá. Luego, cuando L entre B es 2, la línea con puntos cuadrados. Cuando L entre B es 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces no tengo una curva para L entre B igual a 1.5, pero debo trazarlo de forma equivalente, porque 1.5 está entre 1 y 2, justo en el punto medio. Así que trazo a mano alzada una curva intermedia, de forma aproximada, ¿no? Entonces, esa es la curva correspondiente a 1.5. Esta curva corresponde a L entre B 1.5. Y de esa manera determinamos el valor. A partir de este punto trazo una vertical y de esa intersección trazamos una horizontal. Y ese resultado es el factor que buscamos. Este valor. Es I sub F. En este caso es 0.84 aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa manera ya tengo el factor I sub F. 0.84. Ahora sí, reemplazando en la ecuación 3, me parece, ¿sí? Tenemos el asentamiento de la zapata rígida. 0.93 multiplicado por la carga de servicio que vale 46.51 toneladas metros cuadrados por B sub prima que vale 1.2 metros
multiplicado por 1 menos el coeficiente Poisson por alfa por el factor I sub S 0.496 por I sub F, que es 0.84. Todo esto dividido entre el módulo elástico, que vale 7.500 toneladas metros cuadrados. Y eso vendría a ser la respuesta. Ahora deberíamos calcularlo nada más. .5 al cuadrado por 4 por 0.496 por 0.84 entre 7.500. Ahí está. 8.65 por 10 a la menos 3. Y esto pues sale en metros, ¿no? Y entonces en milímetros resulta 8.65 milímetros. Y recuerden que esto debe ser siempre menor o igual que 25 milímetros. Eso es lo que dice la norma. Y en este caso sí cumple, ¿no? ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Ya, gracias. Ahí está. Y por último, el ítem C nos dice calcular el asentamiento de la zapata 2, ¿no? ¿Cuál debe ser el asentamiento máximo en la zapata 2 de tal manera que no se permitan grietas en la edificación o en la estructura? Asentamiento de la zapata Z02. Y en este caso, voy a transcribir el pórtico, porque tenemos un pórtico. Ahí está el pórtico. Este pórtico transmite sus cargas a través de dos cimentaciones. A ver, no sé, no quiere cambiar. Ya, ahí está. ¿Ok? Bueno, tenemos la zapata 1. Esta es la zapata 2. Dice que esta longitud es de 7.5 metros. ¿Ok? Ahora, esta zapata tiene un asentamiento que ya acabamos de calcular, lo que vale 8.65 milímetros. Y me piden cuánto debe asentarse como máximo la zapata 2 de tal manera que no haya distorsión o que no hayan grietas, ¿no? Entonces, calculamos el asentamiento diferencial. Este segmento es el asentamiento diferencial. Así que el asentamiento diferencial
En este caso será el asentamiento máximo, que es la zapata 2, menos el asentamiento de la zapata 1. Y luego calculamos la distorsión angular. Y en este caso es el asentamiento diferencial entre la longitud, esta longitud. Y eso no debe superar, o debe como mínimo, o máximo, perdón, llegar a 1 en 500, ¿no? Porque me piden asentamiento máximo. Ese asentamiento máximo ocurrirá cuando llegue a la igualdad. Esta es la condición para digamos, para evitar las grietas, ¿no? ¿Ok? Edificaciones sin grietas. Entonces, simplemente ahora hay que calcularlo. Sería -1 entre la longitud igual a 1 en 500. Reemplazando valores. Necesito calcular ese valor, pero el primero, si lo conocemos, y como estamos haciendo el cálculo en milímetros, la longitud L también debe estar en milímetros, o sea, 7500 igual a 1 en 500. Entonces ahí obtenemos el asentamiento máximo de la zapata 2. Eso sería 7500 entre 500 menos 8.65. No, creo que hay un error ahí. 7500 entre 500 menos, no, el menos pasa con signo positivo, ¿no? Más 8.65. Ahí está. 23.65 milímetros. Y esto tampoco debe superar 25, ¿no? Porque cada zapata debe tener un asentamiento no mayor a 25 milímetros y también cumple. Sí cumple. Ese es el asentamiento máximo que pueda presentar la zapata. Porque si supera este asentamiento, aparecerán fisuras. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? Ya. Quiero aprovechar este ejercicio para también utilizar o calcular el asentamiento con el otro método, el método aproximado. Ya, así que esto ya es aparte al solucionario. Cálculo de asentamiento con el método del IPI, que es el Instituto de Investigaciones de la Potencia Eléctrica de Estados Unidos. ¿Qué dice este método? Dice lo siguiente. El asentamiento inmediato es igual a la carga por el ancho, 1 menos el coeficiente Poisson, entre el módulo elástico. Hasta ahí, si se dan cuenta, es idéntica la ecuación.
¿no? Es idéntica, ¿cierto? Hasta ahí. Lo único que hace es el segundo método, a estos tres factores los simplifica por uno, por un solo factor. No es que lo cambia por uno, sino lo reemplaza por un factor, donde I sub f es el factor de influencia. Y se determina a través de tablas. Entonces, recapitulando, Q sub 0 vale 43.51, no, 46. B' vale B medios porque estamos calculando en el medio, en el centro. Coeficiente Poisson 0.5, el módulo elástico del suelo 7.500 toneladas. ¿Ok? ¿Y cómo se determina este coeficiente? Este coeficiente se determina en función de una tabla. Y esa tabla también está en el formulario. Aquí está. Dice, factor de corrección, A'. Ahí está. ¿De acuerdo? Usamos, en este caso, una sola tabla. ¿Y cómo se utiliza esta tabla? Es muy sencillo. Primero debo identificar qué tipo de zapata es. En nuestro caso, la zapata es rígida, ¿no? Zapata rígida. ¿Ya? Ni siquiera ya debo convertir, o sea, ya no debo multiplicar este factor, porque la tabla ya me proporciona valores tanto para zapatas flexibles como para zapatas rígidas. En este caso yo tengo una zapata rígida, así que elijo toda esta columna nada más. Ahora, si la zapata fuera flexible, debería saber si calculo en el centro, en la esquina o en el promedio, porque para cada uno de ellos hay valores diferentes. ¿Ok? Así que tengo una zapata rígida. Ahora, si la zapata es circular, se utiliza estos factores. En nuestro caso, tengo una zapata rectangular cuya relación L entre B, debo calcularlo. Así que calculamos L entre B, 3.6 entre 2.4, esto es 1.5. Identificamos ese valor, que está justo acá, y tenemos el resultado. Entonces el factor I sub F es 1.060. Finalmente, reemplazando en esta ecuación, que sería la ecuación 4, tenemos que el asentamiento inmediato es 46.51 toneladas metros cuadrados por 1.2 metros por 1 menos 0.5 al cuadrado por 1.060 entre el módulo elástico. Y ahí está. A ver, hagamos el cálculo. Ahí está. 5.92 prácticamente por 10 a la menos 3 metros, o sea, 5.92 milímetros. ¿Ok? Y haciendo un resumen y una comparación, resumen comparativo,
tenemos el método y el asentamiento, ¿no? Tenemos el método de, asentamiento. No sé si me alcanza el espacio. El primer método que hemos usado es el de Timoshenko. Y Goodyear. El segundo es el método. ¿Ok? Entonces aquí colocamos el asentamiento. El de Timoshenko nos arrojó un valor de 8.65. Y el de Leipzig, ahí está. La diferencia es un poquito más de 2 milímetros, ¿no? En realidad no es mucho. Pero deben saber que el método del IPRI es un método aproximado. ¿Ya? El método es aproximado. ¿De acuerdo? Eso sería la solución. Noten que estamos ya usando los dos métodos de cálculo de asentamiento. En la práctica, ambos métodos son válidos. Lógicamente que el de Timoshenko es más preciso, porque involucra mayores factores. Bien. Bueno, jóvenes, el día de hoy nos quedamos acá. Ya también les comento que se está programando una sesión de taller de reforzamiento para el día sábado de 7 a 9 de la mañana. Ya en su momento les compartiré el enlace con la señorita delegada. Y este documento y una vez lo subo al aula virtual. Y también subiré este examen, ¿ya? Este examen lo voy a subir. A ver, antes que se me olvide. También la grabación del día de hoy. Cambiaré. Estamos en la semana 7. Lista pública. Y colocaré aquí apuntes. Semana 7. Profesor, buenas noches. Una consulta. Sí, buenas noches. En el informe de evaluación de desempeño, veo que en semana 9 se entrega el segundo, disculpe la redundancia, segundo entregable. ¿En qué sesión sería eso? En realidad, no, los entregables no son evaluados, ¿ya? La idea es que usted durante clase, a partir de la semana 9 en adelante, puede ser en la sesión teórica o en la sesión práctica, en los últimos minutos o al final de clase, yo siempre doy unos 10 minutos para ver si algún grupo quiere presentar. Comparto su pantalla y me muestra sus resultados, ¿no? La idea es verificar si tus cálculos son correctos. Esa es la idea.
y no esperar pues hasta el último momento donde quizá hay cálculos erróneos y eso arrastra y finalmente en tu informe afectará tu calificación, ¿no? Entonces es eso, evitar eso. Ahora, el grupo que no me presenta ya es responsabilidad de cada grupo, si es que al final sus cálculos están errados. Ojo, los entregables no son evaluados, así que si se equivocan no afectará en su nota. Más bien, si se equivocan, yo los corrijo y eso es favorable para ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ya, aquí en la carpeta, bibliografía recomendada y ejercicios, subiré los parciales, los últimos parciales, ¿ya? Evaluaciones. El parcial del 2024, aquí tengo, me parece, con solucionario. Ahí está. Y el parcial del 2024-1 también. Ya, no les proporcionaré el parcial de los otros semestres porque a partir del 2024-1 se cambió la malla y es un tanto diferente. ¿Ok? Entonces ahí están, tienes dos exámenes con solucionarios para que lo estudien. Ojo, la idea es que lo aprendan, ¿no? ¿Ok? Y justo acaban de convocarme para una reunión de emergencia y ya debo cerrar la sesión. Justo en esta reunión vamos a ver sobre el examen parcial. ¿Ya? Bien, ahí tengo el correo, no quiero abrirlo. No quiero que vean. Bien, jóvenes. Así que mi recomendación final es de que estudien, ¿ya? Para el examen deben garantizar una conexión adecuada de Internet, ¿ya? Y se le va a pedir que enciendan su cámara, como en la práctica calificada 1. El alumno que no encienda su cámara va a ser sancionado. O sea, no es que lo van a sancionar académicamente, sino que no va a tener nota, ¿no? Es obligatorio el encendido de cámaras y también van a compartir su pantalla. Así que por esa razón, todos deben dar su examen a través de una computadora, no del celular. Tiene que ser computadora. ¿Ok? Computadora con buena cámara, buena conexión a Internet y, bueno, estudiar, ¿no? Bien. No sé si hay una pregunta final. No hay. Entonces, jóvenes, justo tengo una reunión en el cual se me darán los lineamientos para el examen parcial del curso de cimentaciones e inmediatamente les comunicaré a través de correos y a través de la señorita delegada. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe.